Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel Suárez, esperando que se encuentren bien. Y bien, vamos hoy a dar continuidad a nuestro material de clases del día 15 de abril, dándole secuencia a su clase de seminario de tesis en cuanto a su tema de investigación. Bien. Como hoy nos toca hablar del método y la teoría del método, tenemos que explicar qué es este. Bueno, como su nombre lo dice, método es la selección, una exposición y un análisis de la o las teorías, métodos, procedimientos y conocimientos que sirven para fundamentar un tema. Del mismo modo, para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la investigación en dicha plataforma, que es la que se deriva la hipótesis y sus variables. Dentro de esta vamos a ver los tipos de métodos que existen. Como tal, tenemos el método comparativo, que describe similitudes y disimilitudes que trabajan con el presente, siendo su despliegue horizontal, que compara objetos que pertenecen al mismo género. En este caso, pues vamos a hablar de nuestra tabla de que estamos hablando de criterios de evaluación en cuanto a su material de campo, sus estadísticas, sus respuestas y sus gráficas. Eso se concierne en cuanto al método comparativo. Y en otra clasificación tenemos al método deductivo. Como su nombre lo dice, es un procedimiento de investigación que utiliza tipos de pensamiento que van desde un razonamiento general basado a leyes o principios hasta un hecho concreto. El método o razonamiento deductivo es un argumento en el que la conclusión se infiere de manera necesaria de las premisas. Por ejemplo, podemos hablar que el ser humano tiene la capacidad de razonar y Pedro, o por lo tanto Pedro es un ser humano. Ahí vamos a reafirmar que el ser humano, específicamente Pedro, como ejemplo, es un ser humano, entonces por lo tanto tiene la capacidad de razonar. Entonces por eso nos maneja que el método deductivo va basado en un razonamiento general y lógico. ¿Sale? Así ustedes en su tema de investigación también van a tener que definir esa parte, la parte lógica, la parte razonable, y delimitar y ver en qué parte interfieren sus premisas. ¿Sale? Otra clasificación importante que tenemos es el método histórico. El método histórico, como su nombre lo dice, es propio de una investigación con el que se pretende partir de un estudio y un análisis de hechos históricos y encontrar patrones que pueden explicar o servir para predecir hechos actuales, pero nunca a corto plazo. O sea, podemos hablar de hechos de hace más de 100 años, bueno, no mucho, unos 30 años, y podemos hablar y llegarlo a comparar con la situación actual, ¿sale? Como ejemplo yo cito que en la cuestión histórica a investigar formula las primeras hipótesis. Pregúntate cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, y revisa el estado de la cuestión sobre el que se haya publicado. Busca fuentes primarias que recurren a documentos originales, pinturas, revistas, investigaciones científicas, si fuesen en todo caso también accesibles. Bien, ustedes también en su protocolo de investigación van a tener que sustentar el método histórico. ¿Por qué? Porque es en donde ustedes se van a basar y va a ser el muro de contención de su tema de investigación. ¿Sale? Y nosotros vamos a ir haciendo ese cronograma mentalmente, los hechos históricos o los antecedentes generales, y después vamos a llegar a la parte particular, ya no general, y vamos a empezar a delimitar lo que la historia nos viene remarcando y qué tanto ha funcionado y qué tanto le puedo cambiar para que funcione.
¿Sale? Dentro del método dialéctico, que es otra y la última clasificación, se apoya principalmente en la concepción general, materialista, dialéctica e histórica, en todo, en la naturaleza, en la sociedad y hasta en el propio ser humano. Está conectado e interconectado en un constante movimiento, cambio o transformación. El conocer la esencia de las cosas y los hechos de la vida de real. Bueno, nosotros en el método dialéctico vamos a, a intercalar constantes cambios que se han dado, que tanto ha funcionado. De algunos de los temas que ustedes cuando buscaron sus antecedentes se van a dar cuenta si en realidad funcionaron, qué tanto lo están modificando ustedes y si en tantos años va a funcionar. ¿Qué tal si en todo caso ya se queda para siempre y pues ya es algo 100% funcionable, o que ustedes más adelante, viendo que funciona, lo quieran modificar, y ya modificado pues le buscan otro enfoque? ¿Sale? Entonces eso se refiere con el método dialéctico, que nosotros vamos a tratar de comparar, apoyar, pero viendo los cambios y las transformaciones que tiene cada vez este método. Entonces ustedes también, como investigadores de la materia y como criminólogos principalmente, se van a dar cuenta qué tanto les va a favorecer este método en su proyecto. ¿Qué tal si es el método base? ¿Sale? Y así mismo puedan ustedes modificar todas estas situaciones. Espero no haya ninguna duda en cuanto al tema que se desarrolló, y así mismo podamos trabajarlo y me hagan llegar dentro de su protocolo o de su proyecto sus avances para que su servidora los puede revisando. ¿Sale? Hoy toca el método dialéctico y sus otras variaciones en cuanto al método, el método comparativo, histórico y deductivo. Pero en cada una de sus clasificaciones, pues ustedes tienen que ver en qué método encaja su proyecto, ¿sale? Entonces así espero que me vayan mandando sus avances para que su servidora lo pueda revisar y así mismo dar el visto bueno para que ustedes puedan proseguir con su proyecto. Pues de antemano les agradezco mucho su atención, jóvenes. Espero se encuentren bien y pues nos vemos en la siguiente clase. Excelente tarde.